Muy buenos días, estimados alumnos y alumnas. Hoy damos inicio a una nueva clase de esta semana, día jueves, y como todos los jueves vamos a empezar con una clase de lenguaje y comunicación, ¿ya? Así que ahí en sus casitas van a juntar sus manitos y vamos a hacer una pequeña oración para que este día nos vaya súper bien. Señor, le damos gracias por un nuevo día de vida que usted nos da, por permitirnos tener salud, por permitirnos compartir junto a nuestros compañeros, a nuestras familias, por estar junto a nuestras familias, por tener a nuestras familias con salud también. También te quiero dar gracias porque todos los días me estás cuidando a mí y a todos mis compañeros, a sus familias y a las personas que lo necesitan. Quiero aprovechar la ocasión para pedirte que me sigas protegiendo, que me sigas cuidando a mí y a todas las personas para que salgamos pronto de esta situación y volvamos a reencontrarnos. Ayúdame a poner atención en clases, a seguir las instrucciones del profesor, a comprender los contenidos que el profesor me va a enseñar. También te quiero dar gracias porque me proporcionas un techo en donde yo me puedo cobijar y también me estás proporcionando alimentos con los cuales yo me puedo alimentar. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, chiquillos. Esa fue la oración del día de hoy. La fortaleza del carácter de esta semana, como ustedes saben, es soy disciplinado y la frase que nos va a caracterizar es ser disciplinado significa que me comunico bien, miro a los ojos, transmito seguridad, hablo con oraciones completas y claridad de ideas. Eso hacen las personas disciplinadas, chiquillos. ¿Ya? Normas de la clase. 1. Asistir puntualmente a las clases. Se les esperará 5 minutos y si no llegan a esa hora no van a poder ingresar y van a quedar ausentes. 2. Respetar los turnos de habla. 3. Apagar los micrófonos para evitar el ruido ambiente y encenderlos solo cuando el profesor lo indique. 4. Mantener la cámara siempre encendida e ingresar a Zoom con el nombre real. 5. Levantar la mano cuando quieras dar tu opinión. 6. Está prohibido realizar acciones no dictadas por el profesor. 7. No burlarse de los compañeros y escuchar con respeto las opiniones. 8. Está prohibido comer durante las clases y tener mascotas en ellas. 9. Al presentarte a las clases debes estar aseado con ropa adecuada para una clase escolar y con tus materiales en la mesa de estudio. Y 10. Al estudiante que se le llame la atención en 3 ocasiones y persista en su conducta, será eliminado de la clase teniendo la opción solo de ingresar a la clase siguiente. Antes de empezar, vamos a hacer un pequeño hacer ahora. ¿Ya? Van a abrir su libro en la unidad número 4, van a leer el texto El cacao de la página número 12 del CT y a continuación van a responder la pregunta que aparece al final del texto. ¿Ya? Y esta se revisará en conjunto. Este es el texto, léanlo, el cacao, ¿cierto? Y al final responden esta pregunta. ¿Qué ingredientes se usaban en la preparación del chocolate? ¿Ya? En la preparación del chocolate se utilizaban los siguientes ingredientes y ahí los van nombrando. ¿Ya? ¿Qué haremos en esta clase? Comenzaremos a leer un nuevo texto en donde acompañaremos a dos amigos en un recorrido por el mundo azteca. ¡Wow! Tendremos la oportunidad de conocer más sobre la civilización azteca. Van a leer algunas palabras subrayadas en la imagen que les voy a proyectar ahora. ¿Ya? ¿Cuáles? Estas dos. Lean el significado de las palabras ancestral y generación. Léanlos, tienen 30 segundos para leerlo. ¿Ya? Y una vez que lo leen, respondamos. Algo que acaba de surgir puede ser ancestral, de acuerdo a la definición que ustedes leyeron. Algo que acaba de surgir, algo que acaba de nacer, puede ser ancestral. Una costumbre ancestral conocida por nosotros ha pasado de generación en generación. ¿Ustedes tienen algún ejemplo? A eso se refiere. ¿Tienen algún ejemplo de alguna costumbre ancestral que haya pasado de generación en generación? Reflexionen. Clase de hoy día, jueves 26 de agosto del año 2021. El objetivo de la clase es extraer información sobre hechos y características de los personajes y determinar las consecuencias de estos. Ahí está el objetivo, ustedes lo escriben, ¿cierto? En su cuadernito junto con la fecha. Y ahí están los datos de la clase, clase número 3 de la unidad número 4. Antes de iniciar, reflexionemos. ¿De qué habla el texto que leyeron hoy en el hacer ahora? Ahí yo les puedo preguntar y ustedes me tienen que responder. ¿Qué cosa nueva aprendieron sobre el cacao en el hacer ahora? ¿Qué consecuencias o efecto tuvo el contacto entre los mayas y los aztecas? Ahí tienen 3 preguntas, reflexionenlas para que después podamos entender mejor lo que se viene en los textos. Causas o consecuencias. Esto no lo anoten porque ustedes ya lo tienen en sus cuadernos. Se conoce como consecuencia a aquello que resulta a causa de una circunstancia, un acto o un hecho previo. Por ejemplo, María llegó tarde a la fiesta, pues no se sabía el camino.
Entonces, ¿cuál es la causa de que María llegue tarde a la fiesta? Que no se sabía el camino. ¿Ya? Alejandro no estudió para la prueba de matemáticas, se sacó un rojo. ¿Qué hizo Alejandro? Alejandro no estudió para la prueba de matemáticas. ¿Cuál fue la consecuencia? Se sacó un rojo. Isidora no se lava los dientes. Cuando tenía 7 años se le cayeron. ¿Por qué se le cayeron los dientes? Porque Isidora no se lava los dientes. El profesor José comió muchos dulces, ahora está enfermito de la guatita. ¿Por qué está enfermito de la guatita? Porque el profesor José comió muchos dulces. ¿Ya? Causas y consecuencias. ¿Cómo identificar las consecuencias? Para identificar las consecuencias nos debemos preguntar lo siguiente. Primero, ¿qué hacen? ¿Qué características tienen? ¿Y qué consecuencias tiene esto? ¿Y cómo lo sé? ¿Ya? Es decir, busco en el texto qué hacen y qué características tiene. Información explícita aparece en el texto. ¿Qué consecuencias tiene este? Yo lo infiero. ¿Qué consecuencias pasará si sucede esto? Yo lo infiero. ¿Y cómo lo sé? Escribo la evidencia completa en esta parte. Observen, miren, tomemos de ejemplo el texto del hacer ahora. Dice, ¿qué hacen los aztecas y qué características tienen? Los aztecas mantienen contacto con los olmecas y mayas, eso es lo que hacen. ¿Qué consecuencia tiene esto? Al mantener contacto con los olmecas y los mayas, ellos conocieron el cacao. ¿Cómo yo lo sé? Porque en el texto dice que ellos aprendieron a consumirlo de otros pueblos, como mayas y olmecas, con quienes mantuvieron contacto. ¿Ya? Se dan cuenta, es toda información explícita. Yo solamente donde tengo que inferir es en el cuadro del medio, donde me pregunta qué consecuencias tiene esto, porque ahí yo tengo que identificar la consecuencia de la información que me estás dando, ya el texto. Práctica guiada. Iniciamos la lectura. Pongan atención a la lectura que realizará el profesor. Observen cómo trabaja identificando las consecuencias y luego trabajen ustedes de manera individual. Miren acá. Capítulo 1. Pedro e Isidora son amigos inseparables. A Isidora siempre se le ocurren nuevos lugares que explorar y Pedro la acompaña donde sea. Pedro es bueno para argumentar. Es capaz de convencer a cualquiera de cualquier cosa. Así muchas veces logra sacarlo de los problemas en los que se meten. Aunque también una vez logró convencer a sus hermanos de que juntaran pulgas para entrenarlas y la casa se llenó de pulgas. ¿Para qué hablar de los cuerpos de su familia? Ahí no hubo palabra que lo sacara del tremendo lío en que se metió. Sus papás se preguntan por qué siempre se están metiendo en problemas. ¿Por qué no puede ser un poco más como los niños que están tranquilos en sus casas jugando en sus consolas o algo así? Pero Pedro e Isidora se oponen radicalmente a hacer lo que otros hacen. En relación a lo leído, reflexionemos. ¿Qué hacen Pedro e Isidora y qué características tienen? Ah, son amigos inseparables, dice el texto. Les gusta explorar y se oponen a hacer lo que otros niños hacen. Eso es lo que me dice el texto. ¿Qué consecuencias tiene esto? Siempre se andan metiendo en problemas. Al ser distintos que los otros niños, siempre ellos se andan metiendo en problemas porque hacen cosas distintas. ¿Cómo lo sé? Porque en el texto se dice que una vez convencieron a sus hermanos de que juntaran pulgas para entrenarlas y su casa se llenó de pulgas e incluso sus cuerpos. ¿Ya? Y los papás lo retaron, obvio. Sigamos con el texto. Dice, por ejemplo, a pocos de sus compañeros les gusta el ramo de historia. Para Pedro e Isidora, ese es su ramo favorito. Les gusta aprender de cosas que pasaron antes. También les gusta mucho comer chocolate y fue por este delicioso alimento que pudieron conocer un mundo mágico y fantástico, el de los aztecas. Hace muchos años, en lo que actualmente es México, vivieron los aztecas, dijo su profesor. Los aztecas hablaban náhuatl, idioma del que todavía sobreviven algunas palabras como chocolate. A mí me encanta el chocolate, dijo Isidora. Yo pensaba que venía de las vacas y de Suiza. Yo también pensaba lo mismo, profesor, complementó Pedro, algo confundido. Verán, dijo el profesor, el chocolate se prepara con cacao, que es el fruto de un árbol americano. Los aztecas cultivaban este producto y hacían bebidas en base a él. Luego llegaron los españoles, a quienes les gustó mucho el chocolate, como lo llamaban los aztecas. Algunos de los españoles volvieron a Europa y llevaron con ellos algunos granos de cacao. Los amigos no lo podían creer. Siempre creyeron que el chocolate era algo de todas partes y nunca se les habría ocurrido que venía originalmente de México. En relación a esto, ¿qué nos dice el texto sobre el cacao en esta parte? Reflexionen de acuerdo a lo que yo leí. Ustedes pueden ponerle pausa, pueden seguir leyendo el texto una vez más. ¿Y qué nos dice el texto sobre el cacao en esta parte? Después, según el texto, los españoles conocieron el cacao cuando llegaron a América. ¿Qué les pareció a ellos? ¿Qué consecuencias tiene esto? Esas tres preguntas reflexionenlas. Sigamos con la lectura. Mi abuela vivió en México un tiempo y dice que a todo le ponían picante, le contó Pedro a Isidora.
No sabía que podían preparar cosas dulces y deliciosas. Al finalizar la clase, el profesor sugirió: si alguno de ustedes está interesado en probar el cacao como lo hacían los aztecas, acérquense a hablar conmigo. Pedro e Isidora se miraron y, sin pensarlo dos veces, estuvieron enfrente del escritorio del profesor. A 2 cuadras del colegio hay una tienda de una señora que vende cosas inspiradas en las preparaciones aztecas antiguas, dijo el profesor. Al llegar, pregunten por la señora Guadalupe. Ella les podrá dar a probar esta delicia ancestral. Apenas se acabaron la clase, los dos amigos partieron rápidamente a la tienda de la señora Guadalupe. En relación a lo leído, reflexionemos. ¿Qué hacen Pedro e Isidora y qué características tienen? Pedro e Isidora al finalizar la clase de historia van a conversar con su profesor, ¿cierto? Porque eso es lo que hacen al estar interesados. ¿Qué consecuencias tiene esto? La consecuencia que tiene la conversación con el profesor es que los niños deciden ir donde la señora Guadalupe al terminar las clases. ¿Cómo lo sé? La evidencia que me permite saberlo es la parte del texto que dice: apenas acabaron las clases, los dos amigos partieron rápidamente a la tienda de la señora Guadalupe. Continuemos con la parte final del texto. Les costó encontrar el local, ya que no tenía un cartel como suelen tener las tiendas, parecía otra casa más. Tocaron el timbre y una señora muy vieja, morena y de ojos con forma de almendra les abrió la puerta. Hola, buscamos a la señora Guadalupe, dijo Isidora. Nuestro profesor dijo que aquí podíamos probar el chocolate como lo preparaban antiguamente los aztecas. Su profesor tiene mucha razón. Mi familia lleva preparando el chocolate azteca desde hace muchos años. Aquí pueden probarlo y viajar con él, dijo la señora. Los amigos quedaron un poco confundidos con las palabras de esta misteriosa señora. ¿A qué se refería con viajar? La señora Guadalupe desapareció momentáneamente y volvió con 2 vasos de chocolate. Disfruten, dijo. Es la misma receta que preparaba mi padre y mi abuela antes que él. Así, la receta ha ido pasando de generación en generación hasta llegar a mí. Los amigos recibieron la bebida sin saber muy bien a qué sabría, pero no podían más de la curiosidad y se la tomaron de una sola tragada. Lo que sucedería después, ninguno de los dos lo podría haber imaginado. En relación a lo que leímos, ¿qué hace o dice la señora Guadalupe sobre la receta de los chocolates? La señora Guadalupe dice que la receta del chocolate ha pasado de generación en generación hasta llegar a ella. ¿Qué consecuencias tiene la receta? Tiene que la receta haya pasado de generación en generación a lo largo del tiempo. La consecuencia que tiene es que al pasar de generación en generación es la misma que preparaban los aztecas. ¿Cómo lo sé? Porque la señora Guadalupe dice que su familia preparaba el chocolate desde tiempos inmemoriales cuando vivían los aztecas. Práctica independiente. Abran su CT en la página número 13. De manera individual e independiente completen las actividades de la página 13, 14 y 15 del CT. Se revisará en conjunto. Dice, actividad 2. Lee los siguientes fragmentos del texto y responde. Fragmento 1. Ustedes léanlo. Pedro es bueno para argumentar. Es capaz de convencer a cualquiera de cualquier cosa. Así logra muchas veces sacarlos de los problemas en los que se meten. Aunque también una vez logró convencer a sus hermanos de que juntaran pulgas para entrenarlas y la casa se llenó de pulgas. ¿Para qué hablar de los cuerpos de su familia? Ahí no hubo palabra que los sacara del tremendo lío en que se metió. ¿Qué se dice de Pedro sobre ¿Qué se dice sobre Pedro en el fragmento? Hay unas características que se nombran de Pedro. ¿Cuáles son? ¿Y qué consecuencia tiene para Pedro ser bueno para argumentar? También está ahí la respuesta. Después, la pregunta 3. ¿Crees que a Pedro siempre le sirve ser bueno para argumentar? Utiliza el modelo RICE para responder. Pregunta de opinión. ¿Ya? Yo creo que a Pedro siempre le sirve ser bueno para argumentar o no siempre le sirve para ser bueno para argumentar porque en el texto dice, explican su evidencia, la citan y la explican. Fragmento 2. Vuelvan a leer este fragmento. También les gusta mucho comer chocolate, y fue por este delicioso alimento que pudieron conocer un mundo mágico y fantástico, el de los aztecas. Según el fragmento, ¿qué les gusta comer a Pedro e Isidora? La pregunta 5. ¿Qué consecuencia tuvo para Pedro e Isidora su gusto por el chocolate? También las dos respuestas aparecen en este pequeño fragmento. Después había que leer un tercer fragmento que no aparece en sus libros, pero yo se los coloqué acá, ¿ya? Para que ustedes lo vean. Dice, los amigos recibieron la bebida sin saber muy bien a qué sabría, pero no podían más de curiosidad y se la tomaron de una sola tragada. Lo que sucedería después, ninguno de los dos lo podría haber imaginado. Pregunta 6. ¿Qué características de Pedro e Isidora se mencionan en el fragmento? ¿Cómo son ellos? 7. ¿Qué hacen Pedro e Isidora en el fragmento? Ellos toman algo. ¿Qué se toman y cómo se lo toman? Y la 8. ¿Qué consecuencias tienen para ello tomarse la bebida de una sola tragada? También, pregunta ahí.
Después dice lectura independiente, la vamos a hacer en base a las mismas lecturas que hicimos en el texto del hacer ahora. Ya dice, 1. Escribe en las líneas un recuento de lo que leíste hoy, en el hacer ahora. ¿De qué se trató el hacer ahora? Ustedes hagan un recuento ahí. ¿Qué es lo más interesante que aprendiste con la lectura? 2 preguntas que tienen que responder. ¿Ya? Antes de finalizar, reflexionemos. ¿Qué es una consecuencia? ¿Qué nos preguntamos para identificar las consecuencias? Son 3 preguntas. Actividad final, ticket de salida. Copien el siguiente ticket de salida, lean el texto, no lo copien. Está clarita la instrucción, lean el texto, no lo copien. Luego respondan las 2 preguntas que aparecen a continuación. Estas sí deben copiar. Copien la pregunta con sus alternativas para responder. Este es el ticket de salida. Dice, nombre del alumno, colocan su nombre y apellido. Lee el siguiente fragmento del texto. Los amigos recibieron la bebida sin saber muy bien a qué sabría, pero no podían más de la curiosidad y se la tomaron de una sola tragada. Lo que sucedería después, ninguno de los dos lo podría haber imaginado. Pregunta número 1. ¿Qué hacen Pedro e Isidora con la bebida? A. Sintieron curiosidad. B. No sabían qué iba a pasar. C. Se la tomaron de una tragada. D. Algo que no habían imaginado. 2. ¿Qué consecuencias tuvo esto para ellos? A. Sintieron una enorme curiosidad. B. Recibieron la bebida sin saber qué era. C. Sucedió algo que no habían imaginado. O D. Se les acabó porque se la tomaron rápido. Esas 2 preguntas son el ticket de salida, chiquillos. ¿Ya? Recuerden, no copien el texto, pero sí copien las preguntas y todas las alternativas, y una vez que las hagan todas, ahí marcan su alternativa correcta. ¿Ya? Son solamente 2 preguntas. Así que esa fue la clase del día de hoy de la asignatura de lenguaje. Espero que la hayan comprendido. Si tienen alguna duda, no duden en llamarme para hacerme las consultas pertinentes. Un abrazo, cuídense mucho. Nos vemos en clase. Adiós.